Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Buenos días, Sigfrido Reyes está en el ojo del huracán político y también una reciente encuesta muestra Arena y el FMLN parejos en la disputa legislativa. De esto y más hablamos en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a conocer a nuestros invitados esta mañana. Ya nos acompaña el doctor Félix Ulloa, él es analista político y también presidente del IEGES y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es intelectual, analista político y columnista de la prensa gráfica. Y también don Juan Ramón Medrano, ex comandante del FMLN. Y bienvenidos, caballeros. Antes que comencemos a hablar acerca de la problemática en la que se encuentra el presidente de la Asamblea Legislativa, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el Partido Arena el día de ayer cuando se trata de este tema. Escuchemos. Yo creo que Arena va a tener un respaldo popular muy grande porque el mayor colaborador es el fracaso del gobierno del FMLN. Bueno, equivocamos el audio de Calderón Sol, pero quiero que volvamos y escuchamos lo que dijo Arena cuando se trataba de este tema. Escuchemos. En este caso hay un nubarrón específicamente sobre el presidente de la Asamblea y lo más ético y lo más transparente debería renunciar y aclarar todos los puntos que se le son señalados. Usted ve al presidente de la Asamblea cuestionado. Yo espero que no vaya a tener un respaldo y un apoyo de todo el FMLN y del gobierno, sino que colaboren y ayuden a que él dé la explicación, no que él ha salido corriendo para Marruecos. Bueno, Giovanni, legalmente esto va a ser algo de repente que va a tener que aclarar el presidente Reyes, pero políticamente también es un problema de carácter mediático para el FMLN. Sí, claro que es un problema, pero estamos hablando de un señalamiento, en principio de un reporte periodístico, sí, debidamente documentado, donde aparecen evidencias de irregularidades en un negociado, protagonizado por Sigfrido Reyes y por un asesor legislativo que es su socio en una empresa, una compra de terrenos por subvaluados, ¿no?, por debajo del precio del mercado. Hay una figura cuando hacen las auditorías de Hacienda de la Corte de Cuentas que se llama reparo, ¿verdad? Puede haber en una auditoría reparos hacia un funcionario, hacia un determinado funcionario, pero estos reparos no son condenas, son señalamientos que el funcionario debe desvanecer, puede desvanecer o no. Y si no los desvanece, entonces, bueno, se convierten ya en un problema más serio, ya no es simplemente un reparo, puede llegar a ser una situación delictuosa. Y ahí ya entra la justicia a operar. En este caso se trata de un reporte periodístico que tiene dos componentes. Uno, una compra donde hay aparentemente algunas irregularidades por la subvaluación de los terrenos que compraron. Y el otro punto es que la operación de compra ronda el $500,000. Un funcionario que gana determinado salario es bien difícil que justifique que en su carrera profesional, sobre todo si se toma en cuenta lo específico, pues en este caso creo que son 3 legislaturas las que ha estado Sigfrido Reyes, pues habría que sumar cuánto ganó cada año y ver si eso le posibilita hacer una operación por $500,000, ¿no? En todo caso, habría que ver que él puede alegar que recibió una herencia y tiene que demostrarlo, o que realizó un préstamo y tendría que demostrarlo. Si eso, él logra demostrar que la compra del terreno, las irregularidades que aparecen son subsanables, es decir, se la dieron así por A, B, C razón, y no hay ilegalidad en eso, no hay problema. Si él logra demostrar que mediante una herencia o un préstamo sí pudo acumular esta cantidad de dinero, no hay ningún problema. Entonces, lo que está planteado son una serie de indicios, no son ninguna prueba, que el funcionario puede desvanecer. Ante esto, no se vale poner cara de bravo,
no se vale hacerse el ofendido, hacerse el difamado, porque nadie lo ha difamado, nadie ha ofendido a Sigfrido Reyes, y pedirle aclaraciones a un funcionario público que esté en contacto o participa del manejo de fondos públicos, en ningún sentido es ni difamación, ni calumnia, ni ofensa para él. Sencillamente, lo único que Sigfrido Reyes tiene que hacer, el señor presidente de la Asamblea Legislativa, es desvanecer estos reparos, es aclarar las situaciones, nada más. Y esto no es porque él sea generoso, porque quiera o no quiera hacerlo, sino ya ni siquiera en el campo, solo en el campo de la ética, digamos, que ese campo pues no es vinculante, ¿no?, sino en el campo de las leyes, ley de transparencia y ley de acceso a la información pública. Él tiene que aclarar eso, pero no solo Sigfrido Reyes. En la semana se habló también de ciertos viajes del fiscal comprometedores por usar aviones de un empresario que tiene causa abierta en la fiscalía. Y eso puede expresar un conflicto de interés por parte del fiscal. Tampoco vale por parte del fiscal hacerse el bravo y el ofendido, el bravucón, y decir que son elementos perversos los que quieren afectarlo, sino sencillamente tiene que aclararlo y que nadie dramatice la situación, que nadie se enoje. Es lo más sencillo del mundo aclarar las cosas. Si no se pueden aclarar estas cuestiones, sí puede llegar al campo en que se necesita que opere la justicia ordinaria, no comisiones especiales, no la justicia tendría que ver, y se trata nada más de cumplir leyes que, por cierto, no existían antes de la llegada de la izquierda al poder. Estas leyes, ¿verdad?, son herencia del gobierno anterior. Entonces son leyes que tienen que cumplir los funcionarios, sobre todo los funcionarios de izquierda. Yo creo que están más comprometidos a su cumplimiento. Ahora, en el punto específico de cómo lo manejó el presidente de la Asamblea Legislativa ante este cuestionamiento que se le hace en este reporte periodístico, don Juan Ramón, él mencionaba que o insinuaba o daba a entender que de repente podía ser una campaña detrás de su persona, y llamó al compañero periodista una persona de miserable sueldo. Sí, yo hacía la figura en otro medio de que no se puede actuar matando al mensajero, que era la actitud de los Reyes cuando el mensajero llevaba una mala noticia. Es decir, que el medio de comunicación está haciendo su trabajo investigativo, y por supuesto que uno espera que si se difuminan o diluyen los hechos que lo incriminan ahora al presidente de la Asamblea Legislativa y resulta limpio, pues igual que el medio destaque la noticia, ¿verdad? Yo creo que hay un suficiente ahí profesionalismo de parte del medio, pero creo que el punto en esto más importante es, primero, que un funcionario público debe de estar siempre en vitrina, o sea, sabe de que lo están vigilando, que lo están observando, y no hay que hacer cosas legales que parezcan ilegales. Realmente un funcionario y un presidente de la Asamblea Legislativa comprándole propiedades a una institución también pública como es el ITFA, obviamente está entrando ya en terreno minado, y tiene que ser todo totalmente limpio y transparente, independientemente de que, como he escuchado ahí, de que alguien me explicaba, no, pero es que esta propiedad parece que tenía 3 o 4 años de estar ahí en venta en ese rango de precio, y como que no hubo ahí una mala acción entre el IFA y el presidente de la Asamblea. Pero independientemente de eso, insisto, el punto está en que deben de ser, en este sentido, los funcionarios, sobre todo del frente, que además de que han hecho la ley, también se supone, o más bien el presidente dijo que iba a haber ahí honorabilidad y transparencia en la administración, tienen que ser entonces muy cautos a la hora de actuar. Pero dicho eso, creo que la otra parte, la parte quizás todavía mucho más importante, es el hecho de que en el caso del expresidente Francisco Flores ya se dijo que es culpable moralmente, políticamente, pero todavía jurídicamente no se le ha comprobado, ¿no? Y dependiendo de los delitos que se le imputan, puede incluso salir libre. Parece que no se le ha imputado el delito de lavado de dinero. Y en el caso de Sigfrido Reyes, ni siquiera todavía, apenas el fiscal dijo, voy a investigar de oficio, vamos a ver que explique cómo está la situación, pero insisto, en este caso
no se puede hablar incluso todavía en este momento de una condena ni siquiera moral. O sea, lo que hay es aparentemente una actitud errática que si resulta que no era lo que se está diciendo a través de los medios de comunicación, puede salir librado, pero aquí va el punto. El punto está en que en esta oportunidad y en otras oportunidades el presidente de la Asamblea Legislativa no ha sido prudente, ha sido muy imprudente, y cuando políticamente se es imprudente se pagan costos, y en este caso pues de alguna manera Arena, los medios que están más a la derecha y los medios independientes también van a estar a la caza de los errores de los funcionarios públicos, porque son, sí, lo estamos pagando nosotros, su salario, ¿no? Y su actuar tiene que ser totalmente transparente. Esa es la conclusión. Ahora, doctor Ulloa, el FMLN se ha mostrado cauto. De hecho, decían que la ley no exige que un funcionario renuncie simplemente porque hay una nota periodística publicada en la que se le cuestiona de alguna manera algún movimiento que tuvo. Sin embargo, a los ojos de la ciudadanía siempre queda aquel sabor de por qué los funcionarios suelen beneficiarse tal vez de información que las demás personas en esta república no tienen, y salen adelante en la vida beneficiándose en este caso económicamente. Claro, eso refleja cuál es el nivel de desarrollo de las sociedades en materia democrática. En una sociedad de una democracia más consolidada y más avanzada, el que un funcionario público se aproveche de información privilegiada para hacer negocios es causal no solo de la condena pública y moral, sino de repercusiones legales que pueden anular el negocio, que pueden derivar en responsabilidades de otro tipo. Pero aquí pues todavía estamos tratando de construir esas bases democráticas para un ejercicio de buen gobierno y para un principio de rendición de cuentas a los cuales no se ha acostumbrado el funcionario público. Y pareciera ser que cuando el ciudadano, ejerciendo el derecho de petición que esté en la Constitución, o el derecho a la libertad de información o al ejercicio de estas libertades democráticas, se sienten agredidos, se sienten molestos y se enconchan, y a veces algunos se encierran en privilegios como los fueros y todo este tipo de protecciones que hay para ciertos funcionarios para no rendir cuentas. Yo creo que estamos ante un caso de, como tú preguntabas al inicio, se trata de una campaña contra Sigfrido Reyes, o se trata de del resultado de un trabajo del ejercicio del periodismo investigativo. Yo creo que hay que matizar ambas visiones. Primero, yo no sé si una campaña contra Sigfrido Reyes sea la intención de un medio o de un sector político, puesto que él ya no va a elecciones en el próximo periodo. Entonces, ¿por qué hacer una campaña contra alguien que no se va a reelegir? A menos que la figura, por ser digamos el presidente de la Asamblea Legislativa y miembro de un partido político que gobierna, sirva para golpear de rebote o de carambola al partido o a otras candidaturas. Si eso fuese así, yo creo que por, digamos, ética política, el funcionario debía separarse, decir, bueno, si a mí se me va a investigar, si yo soy el objeto de esta campaña, pues me aparto para no afectar ni a mi partido ni otras candidaturas que podrían salir afectadas. Eso es lo que esperaría yo de un militante del nivel de Sigfrido Reyes. ¿Debería ser entonces el FMLN más enérgico en pedir y decirle a Sigfrido, apártate del cargo por el momento mientras esto llega a su conclusión? Es que mire, un gobierno puede hacer una buena gestión económica siendo un gobierno de derecha o de izquierda, y eso hay ejemplos en la historia. Dictadores que han hecho buenas gestiones económicas pueden, incluso siendo de izquierda o de derecha, tener buenos niveles de seguridad en sus países. Esto ha pasado en los tiempos de Martínez. A quien robaba le cortaba un brazo, eso dice, ¿verdad? Y a quien mataba lo mataba, y no había ladrones, dice. En los tiempos en que Medrano fue director de policía, se acabó a los ladrones de Salvador, a los contrabandistas, a vigeos y todo esto, con métodos autoritarios, por supuesto. Lo que quiero decir es que lo que entonces separa un gobierno de izquierda a uno de derecha, en teoría al menos, debería ser la probidad, debería ser la ética, debería ser la rendición de cuentas, la transparencia. Esta es la diferencia. Por eso, para mí, el funcionario más importante de estos gobiernos de izquierda, por lo menos de los dos primeros que hemos experimentado en la historia nacional, no es el ministro de Economía ni el ministro de Seguridad, es el secretario de Transparencia.
Porque eso es lo que puede hacer la diferencia entre la historia pasada y la historia reciente, la diferencia entre izquierda y derecha administrando el país. Entonces, yo creo que se debería ser absolutamente estricto en el cumplimiento de las leyes, no del gusto personal, no porque me guste o no me guste, sino porque la ley así lo exige, y son leyes creadas por estos gobiernos de izquierda, son banderas de la sociedad civil. Entonces yo no veo por qué hay que dramatizar el hecho de que sea una campaña. Bueno, sí, los enemigos van a usar siempre este tipo de cosas para sacar raja política, eso sería ingenuo no pensarlo, por supuesto que lo van a hacer, pero más allá de eso está la obligación de la rendición de cuentas. Mire, es que lo que pasa es que un funcionario de ese nivel, del nivel alto, que además pertenece a la dirección política del FMLN, Sigfrido Reyes, no solo tiene que ser honrado, sino parecerlo también, pues está obligado. Y en este caso, no se le pide más que aclarar lo que se ha señalado. Y lo que se ha señalado, no, nadie ha dicho que se robó un dinero, es que nadie ha planteado eso, sino que aclare las situaciones que no parecen cuadrar, las cuentas que no parecen. Una vez aclarado esto, es que se acabó el problema. Yo diría que para el Frente es una excelente oportunidad. Si Sigfrido Reyes no tiene nada que temer, entonces que ni se enoje, ni se vaya, que enfrente la situación y sencillamente que demuestre que él, trabajando honradamente, pudo hacer, como él dice, ¿no?, la oportunidad de mejorar en la vida, ¿verdad?, de prosperar, dice. Entonces que demuestre que, y eso se demuestra muy fácilmente en la Corte de Cuentas, mostrando sus cuentas bancarias y tal, de que él hizo honradamente este dinero y que no hay irregularidad en esta compra. Una vez demostrado esto, sus enemigos se van a tener que tragar sus palabras, como dicen. Sería una excelente oportunidad para el FMLN. Y insisto, lo mismo sucede con el fiscal. Pero dos caminos no son adecuados. Uno, yo insisto en esto porque este es el viejo expediente, es hacerse el enojado, ese es el bravo, y enojarse con el periodista. ¿Y qué tiene que ver un periodista y decirle que es un miserable o que es su sueldo? Claro, el periodista no gana el sueldo de don Sigfrido Reyes, el periodista no hace regalos ostentosos en Navidad, el periodista no vuela en jet privado o en clase exclusiva a todos los países del mundo donde se le ocurre. Claro, ese periodista no tiene, por su sueldo miserable, quizá, como dice el señor diputado, no tiene acceso a lujos faraónicos, pues. No se compra obras de arte para adornar su casa. Es que estas son las cosas que molestan a la gente y que vuelven a un político antipático. Pero yo insisto en que quizás sea innecesario lo último que dije y lo necesario sea la aclaración nada más, sin dramatizaciones. Bueno, con ese nos quedamos. Cuando regresemos vamos con don Juan Ramón y lo que él piensa acerca de estos últimos dos sondeos ya para la carrera política, tanto diputados como alcaldes. Ya volvemos. Hablemos ahora de la carrera electoral. En el último sondeo de la prensa gráfica, datos, por lo menos a nivel de preferencias para diputados en las legislativas, el FMLN y Arena parecen bastante cercanos, con un 29 a 28% aproximadamente de intenciones de voto. Ahora, el domingo anterior, conversando con Jacqueline Rivera, nos decía, cuando le preguntamos cuál era la plataforma legislativa del FMLN, decía todo lo que fuera básicamente conducente a que los planes del presidente Sánchez Serén se pudiesen cumplir. Hablando en este punto y de planes, precisamente, y hablando de por qué están tan cerca, quiero que escuchemos algo que nos dijo ayer el licenciado Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador. La ACIA decía en su balance que para crecer a tasas de 4 o 5% lo ideal sería tener un plan de trabajo definido, y ellos perciben que no lo existe. Bueno, hasta el momento, como a modo de ejemplo, el gobierno no ha presentado cuál es su plan quinquenal. Y eso, pues, creo que es importante señalarlo porque hemos venido diciendo desde hace muchos años que el país requiere de una visión de nación. O sea, que todos los sectores, todos los salvadoreños nos pongamos de acuerdo acerca de qué país queremos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer, porque eso es lo que nos da la pauta. Pero esto de no tener ni siquiera un plan quinquenal todavía, es como que le digan a uno, vamos a ir de viaje, montate en un avión, no nos preguntes para dónde vas. Bueno,
Ahora, Giovanni decía hace unos minutos, don Juan Ramón, que hay gobiernos de derecha o de izquierda que han tenido, buenas gestiones de seguridad o económicas, ¿verdad? En el caso del FMLN podríamos decir, bueno, ¿cuál es el resultado de su gestión económica? ¿Cuál es su resultado de la gestión de seguridad o de obras públicas en este gran megaproyecto que es el CITRAMS? En este punto, quisiera que escucháramos lo que dijo entonces el expresidente Calderón Sol. Yo creo que Arena va a tener un respaldo popular muy grande porque el mayor colaborador es el fracaso del gobierno del FMLN. Palabras lapidarias es la opinión del expresidente, don Juan Ramón. Sí, ese es el lema de la campaña que Arena ha implementado desde hace años, ¿no? O sea, este gobierno es un fracaso y sin embargo volvió a ganar el FMLN y Mauricio Funes salió con 7 de nota al final de su gestión. Entonces, es lógico que se asuman frases contundentes en campaña política. Ahora, en la realidad, por supuesto que hay problemas, ¿verdad? Está bastante claro de que no se trata nada más de que nos presenten un programa, que nos presenten las líneas estratégicas para dónde vamos, sí es importante, pero los programas, yo recuerdo los programas de Arena, ¿no? Los 4 programas, todos eran de que no habrá más pobres, vamos a trabajar por los más pobres de los pobres, y al final los pobres siguen siendo pobres. O sea que eso de los programas son programas bien bonitos, a veces son unos grandes mamotretos, pero no se concretan. Mire, lo importante es de que el presidente dijo que se iba a poner al frente del problema de seguridad pública y ciudadana y todavía no lo ha hecho. Creo que es una cosa importante. No sabemos cuáles son las grandes líneas, que nos las digan, ¿verdad? Pero más que nos las digan, que hagan. Creo que lo importante en eso es que su plan se refleje en que bajaron los homicidios y bajaron las extorsiones. Están diciendo que han bajado las extorsiones, habían comenzado a bajar los homicidios de mayo a octubre, hoy en noviembre se les han vuelto a subir, entonces ahí tienen que mostrarnos que el plan está funcionando con datos, con hechos. Y en relación al aspecto social, eso es lo que permitió que ganara el FMLN precisamente en estas elecciones, porque no puede negar Arena de que si hay una serie de proyectos sociales como Ciudad Mujer, alimentación para los estudiantes, apoyo a los más pobres, a la tercera edad, a los campesinos también mucho más pobres que tienen ahora préstamos blandos, etcétera. Esas son las cosas que precisamente han hecho la diferencia. Y entonces hemos hablado recientemente de un tema, del tema de transparencia, ahora estamos hablando del tema de inversión social. Lo que diferencia a la izquierda de la derecha es, por un lado, de que la izquierda siempre invierte más en función social y la derecha siempre anda buscando mejorar la situación macroeconómica, pero además también de que la izquierda está obligada, en este caso, a administrar con transparencia, porque es el otro gran tema, el tema de la corrupción. Ahora, por supuesto que en el tema de la seguridad pública o ciudadana y en el tema de CITRAMS, ahí todavía nos está debiendo el gobierno y por supuesto que tiene que resolver el problema de CITRAMS y tal como dice el doctor Calderón Sol, en eso tiene razón, el talón de Aquiles de los candidatos del FMLN son precisamente que no ha despegado en su administración en estos primeros 5 o sobre 6 meses ya de gobierno y que estamos esperando todavía que realmente funcionen. Pero claro, también ellos tienen su propio talón de Aquiles, tienen a su Francisco Flores, tienen el problema interno en el caso de San Salvador entre Norman Quijano y el actual Coena y el candidato, y bueno, tienen unos problemas de los 4 años también, en los 4 periodos de gobierno de Arena y los resultados han sido que aumentó la criminalidad, aumentó la pobreza, la corrupción, etcétera. Entonces, de alguna manera están empatados y de eso estamos hablando. Están empatados en octubre, según el LPG Datos, están más o menos equilibrados alrededor de 30 puntos, Arena y FMLN, en relación a la intención de voto nacional, y ahora volvemos a ver lo mismo, que Arena y FMLN a nivel de intención de voto para diputados están más o menos equilibrados a nivel nacional. Entonces eso nos dice de que ninguno de los dos está resolviendo, por supuesto, pero que ninguno de los dos puede decirnos, nosotros los areneros fuimos buen gobierno, fueron mal gobierno y por eso es que perdieron en el 2009, perdieron en el 2014, y si el FMLN no resuelve el problema de delincuencia y de que despegue la economía, puede perder también en el 2019, pero si resuelve esos dos problemas, puede ganar en el 2019. Ahora, delincuencia, economía,
de repente es muy difícil notar cuando las cosas van mejorando porque los problemas son tan complejos. En el caso del Citrans era una obra que había que ejecutar, pero también tenemos que la fracción tal vez del FMLN o su presidente ha tenido un tire y encoge con la Sala de lo Constitucional, la manera en que se aprobaron también los impuestos en esta legislatura. ¿Será eso lo que tiene pareja esa disputa legislativa según este sondeo? Es bien difícil ver por qué el electorado, la sociedad piensa como piensa. Es muy difícil calar. Uno puede hacer cuenta de cuáles temas son los más sensibles para la población, el económico, el de seguridad, el de lo del Citrans, por ejemplo, el transporte que irrita tanto a la gente y que eso molesta mucho. Entonces, coyunturalmente la gente puede molestarse con un gobierno que no resuelve problemas tan sensibles, por ejemplo, el del Citrans, ¿verdad? Que no se le ve manera de que alguien diga, miren, esto va a ser así y va a ser así, y se elimine este problema, aunque hay visos de solución para ya pocos días, ¿no? Bueno, ¿por qué la gente está empatando el partido? Esta frase del doctor Calderón Sol del gobierno del fracaso, como explicaba muy bien Juan Ramón Medrano, fue una frase que no tuvo sentido en 2 elecciones ya, ¿verdad? El peor gobierno de la historia, y perdieron y volvieron a perder, en un contexto donde la izquierda, que dicen que va de salida en América Latina, que ya fracasó el socialismo del siglo XXI, que la izquierda gestionó mal el poder en América Latina, pues noticia, en los últimos meses se reelige Evo Morales, se reelige Dilma Rousseff, se reelige el Frente Amplio de izquierda pues en Uruguay, y muy bien, con muchísimos votos de diferencia, y las situaciones tanto en Brasil como en Bolivia, como en Uruguay, como en Ecuador, son irreversibles ya. Los logros alcanzados por Evo Morales en Bolivia son totalmente irreversibles. En ese contexto es el que se da, bueno, y este mismo año también gana el FMLN aquí, se da este tema. ¿Qué puede desempatar la situación? Una figura como la de, por cierto que supongo yo lo vamos a ver en las elecciones, porque lo quiero encadenar con el tema anterior. ¿Qué hace la diferencia? Mire usted, aquí sobre el tema del señor presidente de la Asamblea Legislativa se ha callado el gobierno y se ha callado el partido. Yo no entiendo por qué. Sería fácil decir que funcione la institucionalidad. Y si tiene que aclarar cosas, que las aclare sencillo, sin dramatizaciones. El único que ha hablado de frente y ha dicho en voz alta lo que se tiene que decir es Nayib Bukele. Y lo dijo claramente: si Sigfrido Reyes ha cometido delito, que pague. Si Sigfrido Reyes ha cometido irregularidad, que aclare la situación. Y lo dijo con todas sus letras, es el único. Si ese candidato hace este tipo de cosas, de declaraciones, y asume estas posturas, hombre, entonces va a ganar mi voto, y supongo que el de un montón de personas, y supongo que eso es lo que explica la diferencia entre Edwin Zamora y Nayib Bukele, por lo menos consistentemente en las encuestas conocidas, porque se habla de unas tales encuestas donde Edwin Zamora lleva 50 puntos arriba, pero el único problema es que nadie conoce estas encuestas, al menos yo no, Félix no, Juan Ramón no, creo que usted no, nadie las conoce. Las que conocemos, estamos hablando de muchos puntos de diferencia. Entonces, la diferencia quizá la hacen liderazgos como esto. Este es mi... Bueno, y ya que hablamos de eso y nos metimos al tema electoral de la alcaldía de San Salvador, la última encuesta de la Sid Gallup que salió publicada a un 43%, si mal no recuerdo, a Nayib Bukele sobre un 27% de Edwin Zamora. Pero cuando ya se cerraba, los votantes que por seguro votaban, esta ventaja se ampliaba casi a 30 puntos, si mal no leí. Ahora, también leo en uno de los principales periódicos del país que Nayib se va a reunir con empresarios que están con él, y aparece el podio vacío con un resto de banderas de El Salvador. O sea, da la impresión que, o sea, ya ni siquiera se está planteando como candidato, sino que como que fuera el alcalde. Bueno, de hecho, prácticamente con estos datos, si las elecciones fueran mañana, sin duda Nayib Bukele sería el alcalde de la ciudad. Pero además de eso, lo que decía Giovanni, Nayib se está perfilando ya como un nuevo liderazgo, un liderazgo nacional. Ya Nayib es conocido no solo en el municipio de San Salvador, sino en todo el país. Y eso lo obliga
tener ese talante y de ir forjando ya pues ese nuevo liderazgo que se esperaba. En relación a la encuesta, sí, yo he estado viendo el boletín de Sid Gallup, y en la ficha técnica aparece que es una muestra de 1.007 ciudadanos, todos mayores de 18 años, y en los cuales, cuando se pregunta la intención de voto entre Nayib Bukele y Edwin Zamora al conjunto de la muestra, los datos son 44% a favor de Nayib y 27% a favor de Edwin Zamora. Pero luego viene la otra pregunta, que creo que es la más reveladora, porque ya se habla de los ciudadanos que tienen ya la intención de voto, que es un 70% de la muestra. Entonces, de 700 consultados o que han dicho que van a votar, que ya tomaron la decisión de votar, la diferencia se amplía enormemente, porque Nayib Bukele obtiene el 63% y Edwin Zamora apenas el 37%. Esto, que es una encuesta pues de una casa totalmente conocida, la Sid Gallup es una marca dentro de las casas encuestadoras, está reflejando, claro, cuál es la tendencia y cómo estamos en esta situación. Yo creo que para Edwin Zamora debe ser muy duro ir verificando que su partido lo puso en una situación de sacrificio, lo sacó de una buena gestión legislativa que tenía, donde pudo haber arrastrado más votos con su carisma a la fracción legislativa, y sacrificarlo en la posición perdedora de la alcaldía. Al contrario, para Nayib, la lectura es, bueno, Nayib tiene la gran responsabilidad por este cúmulo de simpatía que está generando, de arrastrar a la marca de su partido, que esperemos pues no se sigan cometiendo más desaguisados como el caso de Sigfrido, que van a golpear la marca. Yo creo que Nayib se echa a cuesta la historia, la tradición y el futuro del FMLN con esta capacidad de liderar una nueva generación. Se está cerrando prácticamente el periodo de la posguerra. Los liderazgos de posguerra se van a ir agotando, tanto por agotamiento biológico, físico, como por agotamiento de proyectos y propuestas. Ahí tienen que ir surgiendo estos nuevos liderazgos, y ahí es donde el papel de Nayib sigue siendo el que va perfilando ese nuevo rol. En el lado de Arena, Edwin no funcionó, porque se le veía como esa posibilidad también, ¿verdad? Ser el recambio para Arena. Pareciera ser que está destacando el candidato alcalde por Santa Tecla de Arena, que está haciendo un papel más destacado. En el caso del FMLN tenemos otro joven que está destacando mucho en San Miguel, y vamos a ver que estas elecciones del 2015 nos van a marcar un rumbo hacia nuevos liderazgos políticos ya para las nuevas décadas. Ya para cerrar este tema de la parte electoral, también la encuesta de la prensa gráfica revelaba que un 44% aproximadamente de la población va a utilizar el voto cruzado y votaría ya sea por el FMLN o por Arena. La pregunta es, a tu juicio, que eres experto en estos temas de conteo de votos y de procesos de elección, ¿cuál va a ser la mejor manera de contar esas marcas? Bueno, yo creo que estamos a la espera de que este día la Asamblea Legislativa defina cómo se van a contar las marcas. Si va a ser por el número de curules en cada uno de los departamentos, o por el valor que el ciudadano, que se le da la marca, por el número de marcas que el ciudadano haga en la papeleta. Pareciera ser que no va a haber acuerdo legislativo, y en ese caso le pasa la responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral. Hemos venido insistiendo durante estos últimos días que el Tribunal Supremo Electoral debería tener ya el plan B, o sea, su propia normativa para contar estos votos, porque se preveía que en la Asamblea Legislativa podía no llegarse a un acuerdo y tener ese vacío de legislación. Ya la sentencia con toda claridad plantea esa posibilidad, y por eso habla de la aplicación directa de la Constitución. Esto es dentro del derecho constitucional, es una forma en la cual el legislador constituyente, cuando genera normas sustantivas constitucionales que no tienen reserva de ley, tener reserva de ley quiere decir, por ejemplo, se da una norma y dice, y la ley desarrollará este tema, o según lo que la ley mande. Entonces es una reserva de ley, porque ordena a la legislación secundaria a desarrollar el principio constitucional. Normalmente es cuando se trata de limitación de derechos constitucionales, pero aquí, como lo que se está garantizando es el derecho del sufragio, la libertad del sufragio, no se necesita que haya esa legislación secundaria. Por eso la Sala habilitó
y dejó claro que se puede aplicar directamente la Constitución. Lo ideal sería que la Asamblea diera la normativa, pero si no la da, va a ser el tribunal el que lo va a tener que hacer. Ok, bueno, con ese ya nos vamos a la pausa, regresamos y vamos a hablar de la ANEP, que va a poner su granito de arena para tratar de contribuir a combatir el crimen en este país. Ya volvemos. I find it very disappointing that you're not discussing the fact that 93% of blacks in America are killed by other blacks. Bueno, aquí tiene en pantalla es el alcalde o exalcalde Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York durante el periodo del 97 al 2001. También fue precandidato republicano a la presidencia en 2008 en las elecciones que John McCain perdió frente al presidente Obama. Él fue reconocido en un momento como el llamado alcalde de los Estados Unidos por su papel en los ataques terroristas de 2001 y el liderazgo que él mostró transmitiendo confianza a los neoyorquinos en ese entonces. Pero él también fue fiscal de distrito, fiscal federal, y fue uno de los que desarmó el remanente de la Cosa Nostra cuando básicamente puso en prisión a uno de los padrinos llamado John Gotti en lo que la revista Time consideró la peor barrida al alto mando de la mafia desde 1943. Esa es la persona, don Juan Ramón, que la ANEP cree puede venir, echarnos la mano y acabar con la criminalidad o reducirla drásticamente en este país. Mira, el que yo de alguna manera rescato en primer lugar es de que hasta ahora ANEP, incluso en este año, en las elecciones, fue política ideológicamente más duro en contra del FMLN que el mismo Arena. O sea, jugó un papel claramente definido en uno de los polos. Y lo que me parece importantísimo es de que ahora estén sentados con las autoridades de seguridad pública buscando una solución al problema de la delincuencia y el hecho de que ellos mismos como un gesto traigan al señor Giuliani, me parece a mí que es muy positivo. De hecho, cualquier iniciativa que busque en común, en un acuerdo político nacional, resolver problemas graves como el caso de seguridad pública o seguridad ciudadana, es positivo, es bienvenido. En lo concreto, el señor Giuliani tiene una política o aplicó una política en Nueva York de cero tolerancia, es decir, de tratar de resolver el problema por la vía de la fuerza, la inteligencia desde el punto de vista policial y el control, digamos, militar pues, o policial del terreno, ¿verdad? Obviamente no se puede aplicar a El Salvador porque ya el mano dura y súper dura, medio dura y todo eso ha fracasado. O sea, que de lo que él nos diga, me imagino yo, ya lo dijo de alguna manera el ministro Benito Lara, vamos a ver qué se puede aplicar, ¿verdad? Obviamente. Creo que eso es lo primero, lo importante. Es decir, que todas las experiencias son válidas, pero para su lugar, en nuestra realidad, hay que ver qué podemos aplicar. Que también podemos aplicar de cómo resolvieron los problemas en Japón, en Colombia, en México. Incluso he escuchado también de que vamos a tener asesoría de los nicaragüenses que tienen otra solución, que la solución ahí es organización territorial de la población que colabora con la Policía Nacional Civil y que tienen conciencia de que el problema de seguridad pública o ciudadana es un problema social y que hay que buscarle todas las aristas para buscarle una solución integral con la prevención, con la atención a los problemas sociales, con obviamente la inteligencia, la represión, el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, Fiscalía, etcétera. Pero creo que concluyo con esto. Lo más importante de todo es de que, digamos, la especie de sombrilla que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia está funcionando, y una primera muestra de que está funcionando es esta iniciativa de traer a Giuliani para que venga y diga cómo resolvió él el problema. ¿Y qué es lo importante? Que pone a discutir al Consejo, a los diferentes sectores vivos del país, y nos pone a discutir a todos la problemática de seguridad pública y ciudadana, todos responsabilizándonos de que no es un tema nada más del gobierno, sino que es un tema de toda la sociedad salvadoreña. Doctor Ulloa, los estadounidenses tienen un dicho: you put your money where your mouth is. Pones tu dinero donde está tu boca. Parece que eso ha hecho la ANEP. Bueno, mira, yo lo vería con alguna reserva. Sí es un gesto importante ver sentado a Benito Lara a la par de Jorge Dabú en una foto que es histórica, que debería de guardarse para los archivos más adelante. Pero es una buena señal, o sea, el mensaje es bueno. Lo que no sé es si la medicina que se ha pedido y que se ha ordenado es la correcta, porque Giuliani es más una leyenda urbana que una realidad.
sus aparentes éxitos en Nueva York no fue porque era un brillante, un estratega de la gestión policial. La criminalidad en Nueva York tenía bases sociales y económicas fuertes, y es la segunda gestión de los demócratas del gobierno Clinton que logra llevar la reducción del déficit fiscal a cero, que es histórica esa foto, cuando Al Gore sale diciendo, con un gran cero diciendo se redujo el déficit fiscal. Las minorías tuvieron mejores oportunidades de trabajo, de comprar casas, etcétera, y eso facilitó que las condiciones de la criminalidad bajaran. Al contrario, Nueva York, en su gestión, la policía recibió más de 9.000 denuncias de brutalidad policial. Se violaron los derechos humanos, se etiquetó a minorías afrodescendientes y latinas como los criminales en potencia, y la brutalidad policial fue terrible, además de su pésima gestión económica. Dejó con más de 25.000 millones de dólares de déficit al siguiente alcalde que lo sustituyó. Y luego, si lo traspolamos o lo traemos a la gestión en América Latina, no hay una sola ciudad donde la política Giuliani tenga éxito. De México casi lo sacaron, además que había cobrado no sé cuántos millones por ir a una asesoría que no funcionó. Yo creo que el traer estas vacas sagradas de fuera, si realmente necesitamos una asesoría internacional, hay otros expertos en otros campos que pudieran ser más útiles. Solo para mencionar el caso de Colombia, el general Naranjo que podría venir. En fin, yo espero que no nos vayamos a tomar una medicina que sea peor que la enfermedad. Antes de pasar contigo, Giovanni, quiero que escuchemos lo que nos dijo ayer el presidente de la ANEP cuando se trata de la manera en la que opera el grupo de Giuliani. Escuchemos. Él tiene un equipo de exfiscales, investigadores, policías, asesores. Ese equipo viene al país, se entrevista con la fiscalía, con la policía, con seguridad, con el Consejo de Seguridad, con las autoridades, recoge insumos, información, legislación, índices, todo lo que se tiene, y ellos con toda esa información y su experiencia te hacen una propuesta que tiene que ver con cómo hacer el mejor uso de los recursos humanos, tecnológicos y técnicos que tiene, qué nuevas modificaciones tecnológicas se debería tener para el tema de la información, que para ellos la información es extremadamente valiosa. ¿Cómo puedes tú tener una mejor coordinación entre las instituciones que tienen que ver con la seguridad del país? ¿Cómo tus leyes actuales responden a tu realidad actual? Fíjate. Eso fue lo que nos dijo. Parece que el enfoque es bastante integral. Como dice Félix, parece, y el tema de la leyenda urbana me gustó. Es que lo que sucede es que aquí aprobamos mano dura, ¿verdad? Yo sí creo en la coerción del Estado como prioridad en una primera fase del enfrentamiento del problema. No creo en mano dura, pero sí creo en la importancia de la coerción en una fase inicial del combate a un problema tan grave como el que tenemos en El Salvador y que se ha expandido el tema. Pero hay que saber que en estos casos no es un mundo de paquines, no va a venir un Superman de Nueva York, de donde sea, a solucionarnos el problema. Esto no es verdad, no es así. Con todas las limitaciones, cuando se hace una crítica inteligente del tema de Giuliani, se toman en cuenta datos que no aparecen evidentemente en medios superficiales, digamos, que no van a fondo en los temas, y entonces se dice Giuliani, a esto es lo que se llama leyenda urbana. Cuando se va más a fondo se encuentran datos como los que el doctor Ulloa señaló respecto a este señor Giuliani, ¿no? Respecto a lo que el presidente de la ANEP ha estado diciendo de las mejores prácticas, de la réplica de las mejores prácticas, yo tengo reservas porque según la ANEP y según este sector de la derecha tradicional, siempre la réplica de las mejores prácticas es replicar medidas que vienen del norte y que aquí nos han vendido el tema del consenso de Washington, las privatizaciones, donde hay que privatizar hasta el agua, hasta la educación, hasta la salud. Y bueno, Francisco Flores lo quiso hacer, pues no lo dejaron las marchas en las calles, la gente, la resistencia popular, pero ese señor quería privatizar hasta el agua. Bueno, se replicó en América Latina el consenso de Washington, ¿y qué pasó en los 90?
ahí están presos los presidentes que aplicaron esa receta, no todos, pero muchos de ellos, los que aplicaron esa receta, y está lo que dejó esa década perdida en términos económicos, no solo en corrupción, sino que los países empobrecidos realmente. Por eso es que ha ganado la izquierda en América Latina. Las mejores réplicas es que el Fondo Monetario Internacional nos viene a decir que hay que subirle 3 puntos al IVA, para que sea la gente, los pueblos, la clase media, la que pague el costo de la crisis. No. Y esas son las réplicas, las mejores prácticas. Pues no, yo no veo. Hay suficiente inteligencia de cómo se resolvió el problema en los lugares más críticos en América Latina, o cuáles fueron las vías de solución. Ya se mencionaba el nombre del general Naranjo, que logró una cuestión histórica en Colombia, ¿verdad? Hay especialistas en América Latina, y está el caso que a mí no me parece despreciable. ¿Cuál es el tema con Nicaragua? Si es que Nicaragua es una belleza de país en términos de seguridad. No hay agresiones en Nicaragua en el nivel en que lo hay en el resto de América Latina. Es un país que da gusto caminar incluso de noche en Nicaragua. ¿Cómo lo lograron, pues? ¿Y por qué no ver ese caso? Ahí está Nicaragua, ahí está, es un país cercano a nosotros, con quizás el más parecido a nosotros en Centroamérica. Con soluciones que son viables, porque si algo organización ciudadana. No, es que, y me lo decía hace años un diplomático alemán, es que ustedes no son de soluciones de high-tech. Y aquí las soluciones que va a plantear Giuliani son soluciones de alta tecnología, de que los policías anden con cámaras, que los radiopatrullas tengan cámaras, una cosa así que a un país en el que la policía anda pidiendo en las comunidades para echarle gasolina al carro, donde los policías andan con 3 balas en el cargador, porque no, hay policías que tienen 2 años de no disparar, es decir, y nos va a venir Giuliani a decir, bueno, sí, miren, tienen que comprar equipos, ¿verdad?, de comunicaciones, los carros de patrulla tienen que estar equipados de esta manera, los policías, es decir, son soluciones de high-tech. Aquí lo que necesitamos son soluciones más tropicalizadas, más acordes a la realidad nuestra, y todo lo que el equipo hace, es decir, los tenemos acá, es decir, la Policía Nacional Civil nuestra, desde la academia que se forman estos policías, los fiscales los tenemos, lo que pasa es que no se le asignan los recursos, y ese es mi temor, de que cuando Giuliani presenta, porque él tiene ya como un código que empezó con lo de las ventanas rotas y luego empezó a hacer una serie de recomendaciones, creo que de 6 iniciales pasó a 11, ahora son las 11 reglas de Giuliani, que preguntemos en cualquiera de los países donde él las ha recomendado si han funcionado. Yo creo que eso es lo que llamaríamos crear un espejismo frente a una realidad tremenda, como cuando en el desierto vas caminando y te estás muriendo de sed y ves que hay agua porque necesitas verla. Aquí ojalá esto no sea un espejismo. Yo no estoy en contra de que la ANEP y todas las instituciones que puedan colaborar con el gobierno a enfrentar este problema, lo hagamos de verdad, pero yo escuché, no sé si fue a uno de los invitados que estuviste ayer decir de que bueno, estamos pagando no sé cuántos millones en seguridad privada, entonces es tiempo ya de invertir en resolver el problema. O sea, es que la visión es, ¿y quiénes son los grupos que van a pagar esto? Porque Giuliani no viene cobrando poco, ese equipo cobra millones, entonces ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Lo van a pagar los grupos económicos vinculados al sector privado, a la ANEP, etcétera? ¿O se le va a pasar una factura al gobierno, la vamos a pagar de los impuestos? Yo creo que esos son temas que también deben dejarse claro, porque la intención al final es, me vienen a resolver mi problema, que yo como sector privado estoy padeciendo por las extorsiones y todo, y yo lo traigo, o es un problema para resolverlo a la nación. Bueno, con eso ya nos quedamos por el momento, vamos a la pausa y ya volvemos.